Hola, soy Martín. Número 10. Joan Rich. Joan Rich era una ama de casa estadounidense que desapareció de su hogar en Lincoln, Massachusetts, el 24 de octubre de 1961. Su desaparición sigue siendo uno de los casos más desconcertantes y misteriosos de la historia estadounidense. Joan estaba casada con Martin Rich y tenía dos hijos, Lillian y David. En abril de 1961 se mudaron a Lincoln, pero ese mismo año todo cambiaría. El día de su desaparición, los vecinos informaron haber escuchado ruidos extraños y el sonido de la bocina de un automóvil sonando repetidamente a media mañana. ¿Pero qué pasó ese día? En la mañana del 24 de octubre, Martin se fue de viaje de trabajo, partiendo alrededor de las 8 a.m. para tomar su vuelo. Joan dejó a su hijo con su vecina Bárbara y llevó a Lillian a una cita con el dentista. Regresó a casa, recogió a su hijo y preparó el almuerzo para los niños. Joan se cambió de ropa y acostó a David para que durmiera la siesta. Alrededor de la 1 p.m., Bárbara vino y trajo a su hijo para que pudiera jugar con Lillian por un rato. Los niños vieron a Joan entrar y salir del garage cuidando unas plantas. Poco antes de las 2 de la tarde, Joan llevó a los niños a la casa de Bárbara y les dijo que regresaría. Aproximadamente 15 minutos después, Bárbara dice que vio a Joan cargando algo rojo en sus brazos extendidos hacia el garage mientras vestía una gabardina. Luego, Bárbara llevó a Lillian de regreso a casa a las 3:40 p.m. Supuso que Joan todavía estaba allí, así que dejó a Lillian y se despidió. Cuando regresó de un viaje de compras, dijo que Lillian vino corriendo a su casa diciendo: "Mami se fue y la cocina está cubierta con pintura roja". Su hermano estaba solo llorando en su cuna y Joan no se encontraba por ninguna parte. Cuando Bárbara se acercó a la casa, vio la cocina cubierta de sangre. Ella llamó a la policía a las 4:33 p.m. La policía llegó poco después. El sargento Mike McHugh notó sangre en el piso y las paredes de la cocina. El teléfono fue arrancado de la pared y arrojado a la basura. Las sillas y la mesa estaban volcadas. Había claros signos de lucha. Un rastro de sangre iba desde la cocina hasta el camino de entrada y directamente al auto de Joan. La gabardina estaba en la casa y también su bolso. No había huellas de sangre y nadie había visto a nadie entrar en la casa, lo cual era extraño con todo el ir y venir de los niños. Alguien debería haber visto algo. Hubo posibles avistamientos posteriores que no fueron confirmados. Algunos testigos dijeron que había una mujer que coincidía con la descripción de Joan a las 2:45 p.m. con un abrigo y un pañuelo en la cabeza caminando por el costado de la carretera. Alrededor de las 3:30 había una mujer que se veía desorientada con sangre corriendo por sus piernas caminando por otra vía. Todo fue muy sospechoso, lo que llevó a muchos a especular que Joan organizó el ataque para huir y comenzar una nueva vida. Un reportero del periódico local fue a la biblioteca y descubrió que Joan había sacado prestados más de 25 libros, todos relacionados con casos de asesinatos y personas desaparecidas. Y el mes justo antes de su desaparición, había sacado un libro sobre una mujer que desapareció y que también dejó muebles volcados y manchas de sangre. Sin nada más que continuar, el caso se enfrió. Era muy extraño que hubiera pasado el día con sus hijos, yendo al dentista y luego de ida y vuelta con los vecinos para simplemente desaparecer. Algunos de sus amigos creen que está muerta, mientras que otros investigadores creen que planeó su desaparición para escapar de una vida insatisfactoria. Durante los últimos 60 años, nadie ha presentado ninguna información sobre lo que le sucedió a Joan Rich, y ahora todos los investigadores originales del caso han fallecido. El caso sigue siendo una de las desapariciones más desconcertantes en los Estados Unidos. Y ahora el número 9, pero primero es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por ver el video y apoyar este canal y dejarnos ser parte de tu tiempo. Asegúrate de suscribirte si aún no lo has hecho para ver más videos sobre extrañas desapariciones. Número 9. Sneha Phillip. Han pasado 2 décadas, Sneha Phillip desapareció en la ciudad de Nueva York. El 10 de septiembre de 2001, Sneha tenía 31 años. Ella era una doctora exitosa que pasó ese día trasplantando orquídeas y conversando con su mamá por mensajería instantánea. Más tarde esa tarde, fue de compras a una tienda por departamentos y compró lencería. Todo esto fue captado en imágenes de cámaras de seguridad, pero esa fue la última vez que alguien la vio. Según algunos rumores, aprovechó el caos de lo sucedido al día siguiente
mente para huir de su vida y comenzar una nueva. Pero otros piensan que fue asesinada durante el ataque al World Trade Center y que su cuerpo nunca fue encontrado. Incluso hay personas que piensan que alguien usó el 11 de septiembre como una tapadera para asesinar a la joven médico. El esposo de Sneha, Ron Lieberman, se alarmó la mañana del 11 de septiembre cuando no pudo encontrar a su esposa, pero luego escuchó la noticia del avión que chocó contra la Torre Norte a solo 2 cuadras de su apartamento. Se presumía que ella era una de las víctimas, y como médico, su familia supuso que había visto lo que estaba pasando en la zona cero y se apresuró a ayudar a las personas heridas, incluso cuando los edificios se derrumbaron. Pero cuando la policía analizó más a fondo la historia de Sneha, empezó a sospechar. Resultó que la médico había estado sufriendo problemas con el alcohol. Recientemente había sido suspendida de su trabajo en el centro médico St. Vincent de Staten Island y sufría problemas maritales. Había rumores de que había estado abandonando a su esposo para conocer mujeres en bares de lesbianas. También hubo algunos problemas legales por una denuncia falsa contra uno de sus compañeros, que resultó en una noche en la cárcel. En 2004, Sneha Phillip fue eliminada de la lista de víctimas del 11 de septiembre solo para ser reincorporada después de una batalla judicial librada por su familia en 2008. Fue asesinada oficialmente, en lo que respecta a la ley, en el ataque del 11 de septiembre, pero se desconoce qué le sucedió realmente a Sneha Phillip, ya que su cuerpo nunca fue recuperado. Su familia y amigos continúan buscando un cierre y esperan respuestas sobre su desaparición. Número 8. Sumergible Piscis 3. En 1973 hubo una épica misión de rescate a un submarino cuando se hundió el submarino canadiense Piscis 3. El sumergible estaba realizando una misión de rutina para tender un cable marítimo, pero cuando su nave nodriza lo estaba sacando a la superficie, la escotilla del compartimiento trasero se abrió sin querer. La parte trasera de la nave se inundó por completo, lo que provocó que el sumergible cayera en picada al fondo del océano. Se hundió a una profundidad asombrosa de 480 metros, y como resultado, a las 2 personas en la cabina del submarino solo les quedaban 72 horas de oxígeno antes de enfrentarse a una muerte segura. Afortunadamente, los miembros de la tripulación en el interior eran profesionales. Ambos habían servido en la Marina Británica y todavía tenían acceso a las comunicaciones. No tenían ningún problema en perder el contacto con el mundo exterior, pero no era como si pudieran dar una posición exacta de dónde estaban, sentados en las profundidades oscuras del mar. Inmediatamente después del desastre, se lanzó una misión de rescate. Durante 3 días, el mundo quedó cautivado por la intensidad de la misión, muy similar a la reciente búsqueda del Titán. Los rescatistas se comunicaron por radio con el piloto Roger Chapman y el piloto senior Roger Mallinson, diciéndoles que se abstuvieran de moverse o hablar. Necesitaban estirar su disponibilidad de oxígeno tanto como fuera posible, y al no moverse en absoluto, pudieron sentarse casi completamente quietos y ganar 12 horas adicionales de aire. La misión fue un éxito, pero apenas. Cuando los investigadores finalmente encontraron el sumergible perdido en el fondo del océano el 1 de septiembre, los pilotos estaban al borde de la muerte. Cuando Piscis 3 finalmente salió a la superficie del océano y los 2 hombres fueron liberados, solo les quedaban 12 minutos de oxígeno. Si la misión de rescate hubiera comenzado solo 15 minutos después, ambos habrían muerto. Cada último segundo contaba para sacarlos del sumergible que aún tenía oxígeno, y si no se hubieran sentado completamente quietos y se hubieran abstenido de hablar, también habrían muerto. Hasta el día de hoy, el rescate de Roger Chapman y Roger Mallinson sigue siendo el rescate más profundo y exitoso jamás realizado. Número 7. Los niños Beaumont. En un caluroso día de verano de 1966, los niños Beaumont pasaron el día en la playa del sur de Australia. Sin embargo, nunca regresaron a casa y nunca más fueron vistos. Y la desaparición de los niños Beaumont sigue siendo uno de los casos sin resolver más famosos y espeluznantes de Australia. Los detalles de la familia son fáciles de encontrar. Los Beaumont vivían en Adelaida, en un suburbio rico junto a la playa. Jim era taxista y él y su esposa Nancy tenían 3 hijos. Eran Jane, de 9 años, Arna, de 7 y Grant, de 4, y juntos formaban una familia feliz. Vivían relativamente cerca de la playa de Glenelg, por lo que los niños a menudo pasaban el día solos en la arena. También era la década de 1960, cuando los padres no estaban particularmente preocupados por el secuestro de sus hijos. Nancy incluso les dio dinero a los niños para el pasaje del autobús y un pequeño almuerzo, y ella les dijo que estuvieran en casa a primera hora de la tarde. A las 3
3 p.m. los niños aún no habían regresado y la familia estaba muy preocupada. Buscaron en la playa y recorrieron los suburbios, pero no había ni rastro de los niños. Y cuando las cosas parecían desesperadas, fueron directamente a la comisaría. Los policías organizaron un grupo de búsqueda de inmediato y toda el área fue registrada de arriba a abajo. Pero los niños no estaban por ningún lado y empezó a parecer que algo siniestro había sucedido. Si los niños hubieran sido arrastrados al mar, habrían dejado atrás algunos de sus artículos. Pero de las 17 cosas que los niños habían traído con ellos ese día, no se encontró ni una sola en ninguna parte. Esto sugería que alguien se había llevado a los niños y todas sus pertenencias. La policía pronto se enteró de que a las 11 a.m. un testigo vio a un hombre extraño de unos 30 años unirse a los niños en la playa, pero el testigo no había pensado en nada al respecto en ese momento porque todos parecían llevarse bien. Tal vez el testigo no se dio cuenta de que el hombre era un completo extraño. Él lo describió como de 1.82 metros de altura, rubio y delgado. También llevaba un bañador azul y el testigo afirmó que se fue con los niños después de que empacaron sus cosas. Y las cosas empeoraron para la familia cuando otros 2 testigos se adelantaron y dijeron que también vieron a los niños con un hombre alto y rubio que llevaba un bañador. La policía teorizó que quienquiera que fuera el hombre misterioso debe haber estado familiarizado con los Beamont. Los niños no estaban asustados ni nerviosos, y era como si ya conocieran a la persona. Nunca nadie fue arrestado en relación con el caso. Un hombre llamado Harry Phipps se convirtió en sospechoso en 2013, pero nunca fue acusado de nada. Harry llamó la atención de las autoridades cuando su hijo se adelantó para decir que había visto a su padre con los niños ese día en 1966. Y otros afirmaron que Harry había pagado a algunos trabajadores para cavar un hoyo en el patio de su fábrica más o menos al mismo tiempo que los niños desaparecieron. Pero cuando la policía excavó el patio con excavadoras, nunca encontraron nada. Número 6. Theodosia Burr. Aaron Burr fue el tercer vicepresidente de los Estados Unidos de América desde 1801 hasta 1805. Su hija era Theodosia Burr, una mujer que desapareció 8 años después del fatídico vuelo de Aaron con Alexander Hamilton. El 31 de diciembre de 1812, Theodosia subió a una goleta llamada Patriot en Georgetown, Carolina del Sur. En ese momento, ella tenía 29 años y se dirigía a visitar a su padre. El viaje debería haber sido simple, con la goleta viajando por la costa atlántica hasta la ciudad de Nueva York, pero el barco nunca apareció. Desapareció en algún punto entre Carolina del Sur y el estado de Nueva York, y nunca más se volvió a ver a Theodosia. Aaron Burr caminó por las calles de Nueva York el resto de su vida, según su biografía, como el caparazón hueco de un hombre. Han pasado más de 200 años y aún se desconoce el destino de Theodosia Burr. No está claro si se hundió en una tormenta o si el barco fue capturado por piratas. La mayoría de los historiadores piensan que una tormenta fue la causa más probable de su desaparición, pero no hay forma de saberlo con seguridad. ¿Qué crees que le pasó al Patriot, el barco en el que desapareció la hija de Aaron Burr, Theodosia? Cuéntanos tus teorías en los comentarios, y mientras lo haces, suscríbete. Ahora vamos al número 5. Número 5. Agatha Christie. Agatha Christie es considerada por muchos como la novelista más vendida de todos los tiempos. Fue la brillante mente maestra detrás de 66 novelas de detectives y también escribió 14 cuentos. Se han vendido más de 2.000 millones de copias de sus libros en todo el mundo, y eso convierte a Christie en el tercer autor más popular de todos los tiempos después de William Shakespeare y la Biblia. Incluso compuso la obra de teatro más larga de la historia, La Ratonera. ¿Algún fan de Agatha Christie por ahí? Me encantan las adaptaciones televisivas de Poirot de Agatha Christie. En 1926, Agatha Christie desapareció en el aire. La escritora más popular del mundo desapareció, lo que provocó una búsqueda a nivel nacional. Se temía muerta, o peor aún, secuestrada y torturada. Su familia estaba angustiada y el público absolutamente aterrorizado. Pero 11 días después de que su automóvil abandonado fuera descubierto atrapado entre unos arbustos cerca de una cantera, Agatha fue encontrada con vida en The Old Swan Hotel en Harrogate, Inglaterra. Alguien reconoció a la autora cuando se registraba, pero estaban confundidos porque había alquilado una habitación a nombre de Teresa Neal. Y lo que es aún más extraño es que también
afirmó ser de Sudáfrica. Cuando su esposo Archie, de quien algunos sospechaban que estaba detrás de su asesinato, llegó al hotel, Agatha afirmó no saber quién era. Tenía amnesia y no podía recordar nada de su vida. La amnesia finalmente desapareció y Agatha volvió a la normalidad, pero se divorció de su esposo en 1930 y se casó con un arqueólogo casi 15 años más joven. Nadie sabe por qué desapareció durante esos 11 días en 1926, aunque algunos creen que chocó su auto y realmente tuvo amnesia. Otros piensan que fue solo una estratagema para vender más libros. Sin embargo, la razón más probable es que Agatha Christie tuvo una gran pelea con su esposo y pudo haber tenido algún tipo de crisis nerviosa. Número 4. Crystal Rogers. En 2015, Crystal Rogers desapareció misteriosamente en Bardstown, Kentucky, y en julio de 2023, el FBI reafirmó su promesa de resolver la inquietante desaparición de la joven madre, aunque ocurrió 8 años antes. Los investigadores en Louisville dijeron a principios de julio que habían logrado un progreso significativo durante el último año. También dijeron que el principal sospechoso en este momento era Brooks Hook, el novio de Crystal, en el momento en que desapareció. El incidente tuvo lugar en algún momento entre el 3 y el 5 de julio de 2015. El 5 de julio, el padre de Crystal descubrió sus llaves, su bolso y su teléfono celular descargado dentro de su sedán. El vehículo fue encontrado estacionado al costado de Bluegrass Parkway con una llanta ponchada. Pero cómo llegó allí y a dónde fue Crystal es lo que el FBI parece incapaz de responder. La última vez que alguien vio a Crystal con vida fue el 3 de julio. Una de sus amigas vio a Crystal saliendo de un Walmart por la tarde, y durante su breve conversación, Crystal dijo que iba a salir con su novio, con quien vivía esa noche. Así que eso parecía normal. Cuando la policía interrogó a Brooks Hook, dijo que Crystal estaba con él cuando se acostaron el 3 de julio. Era una noche normal y él se durmió mientras ella jugaba con su teléfono. Pero cuando se levantó al día siguiente, Crystal ya no estaba y su auto ya no estaba en el camino de entrada. No era tan inusual, pero nadie volvió a ver a Crystal. Aunque Brooks es el principal sospechoso, no hay evidencia que lo vincule con la desaparición de Crystal. No ha sido arrestado y la policía ha avanzado poco en probar su participación en el caso. Crystal Rogers todavía está por ahí, viva o muerta. Lo único que ha dicho la policía es que algunas personas en Bardstown tienen información sobre lo que sucedió, pero se niegan a presentarse, y eso es bastante impactante considerando que actualmente se ofrece una recompensa de $100,000 por cualquier información que conduzca al descubrimiento de Crystal. Número 3. Louis Le Prince. Louis Le Prince, a menudo conocido como el padre de la cinematografía, fue declarado muerto en 1897, solo un mes antes de presentar su última creación al mundo. Esta invención fue el primer modelo funcional de un dispositivo capaz de capturar movimiento, esencialmente la primera versión de una cámara de video. Sin embargo, debido a su muerte prematura, Thomas Edison recibió crédito por inventar el primer equipo utilizable para capturar imágenes en movimiento. Nacido en 1841 en Francia, Louis procedía de una familia con antecedentes militares, ya que su padre ostentaba el grado de mayor en el ejército francés. Estudió pintura y química y después de la escuela se mudó a Inglaterra. Louis se casó con Elizabeth Whitley en 1869 y juntos establecieron una escuela de artes aplicadas llamada Leeds Technical School of Art. En la década de 1880 creó una cámara de 16 lentes y solicitó una patente. Sus inventos siguieron llegando, pero luego, en septiembre de 1890, justo cuando Louis se preparaba para visitar Estados Unidos a presentar su último trabajo, desapareció. El 16 de septiembre viajó en tren a París. Su hermano lo recibió en la estación, pero ¿a dónde fue Louis y qué le sucedió? Es un misterio que nunca se ha resuelto. Hubo una extensa búsqueda para descubrir al inventor desaparecido. La policía francesa estuvo involucrada y también Scotland Yard, pero incluso después de 7 años no había pistas. Entonces, en 1897, Louis Le Prince fue declarado oficialmente muerto. Se han propuesto muchas teorías sobre lo que sucedió en los años posteriores. Una de las cosas más populares, considerada una teoría de la conspiración, es que Louis fue asesinado. Se cree que Thomas Edison o uno de los asociados de Edison asesinó a Louis. Puede haber sido parte de la guerra de patentes, con Louis asesinado porque su nuevo dispositivo habría arruinado la carrera de Edison. Otra teoría es que Louis fue asesinado por su propia familia porque fue expulsado como gay. Sin embargo, eso nunca se ha probado, pero de nuevo, tampoco ninguna de las otras teorías. En 1890, un hombre ahogado fue sacado del río Sena en Francia.
pero desafortunadamente nunca fue identificado. Tal vez fue Louis, pero realmente no hay forma de saberlo con seguridad. Número 2. Rudy Farías. El 6 de marzo de 2015, Rudy Farías desapareció mientras paseaba a sus perros en el noroeste de Houston, y en ese momento solo tenía 17 años. Su madre se preocupó mucho cuando los perros aparecieron de repente en la casa sin el adolescente. 8 años después, el 2 de julio de 2023, Rudy Farías fue descubierto con vida. ¿Pero qué le pasó en el mundo durante su ausencia? ¿Y dónde ha estado durante casi la última década? Según la madre de Rudy, quien habló con los medios de comunicación por teléfono, lo descubrieron lleno de cortes y moretones. Rudy también fue encontrado con sangre en el cabello, evidencia que apunta a un abuso extremo. Lo encontraron sentado afuera de una iglesia inconsciente y alguien llamó al 911. Luego, Rudy fue llevado a un hospital para recibir tratamiento. Eso es lo que dijo la madre de Rudy cuando salió a la luz la historia. Pero todo eran mentiras. A partir del 12 de julio, Rudy se sentó para una entrevista y divulgar lo que realmente sucedió en los últimos 8 años. Resulta que Rudy nunca faltó en absoluto. Al día siguiente de su desaparición, regresó a casa. Pero su madre mintió a la policía al afirmar que todavía estaba desaparecido. La impactante verdad es que Rudy nunca salió de su casa entre los 17 y los 25 años. Rudy reveló a las autoridades que su madre le había lavado el cerebro para que se quedara en casa. Rudy dijo que era como vivir en una prisión. Tenía la opción de irse, pero su madre lo manipuló para que tuviera demasiado miedo de caminar afuera. Rudy dijo que cada vez que venían familiares o sus viejos amigos tenía que esconderse y fingir que no estaba allí. Luego está la impactante revelación del abuso. Rudy dijo que su madre nunca se obligó físicamente a él, pero sí lo obligó a hacer cosas que lo pusieron extremadamente incómodo. Pero por ahora, la policía se ha negado a acusar a la madre de cualquier delito. Rudy parece estar físicamente sano, pero ha pedido que lo retiren del cuidado de su madre y que nunca lo vuelva a ver. Rudy también dijo que desde que salió de la casa parece que finalmente está en paz. Número 1. El Thomas Hume. En el siglo XVII, Le Griffon fue el primer barco conocido en viajar por los grandes lagos superiores. Sin embargo, naufragó durante una tormenta en el lago Michigan. Y en los siglos que siguieron, entre 6.000 y 8.000 barcos continuaron su destino al hundirse en el fondo de los grandes lagos. Los historiadores han estimado que alrededor de 30.000 personas han muerto por naufragios en los grandes lagos durante los últimos 400 años, más o menos. Y uno de los barcos que desapareció fue el Thomas Hume. El Thomas Hume fue una goleta que se construyó en Wisconsin a finales del siglo XIX. En 1876, el barco fue vendido al capitán Welch de Chicago. Luego cambió de manos a Charles Hackley, quien reacondicionó el barco para el transporte de madera. El barco viajó a través del lago Michigan desde Muskegon a Chicago hasta 1891, cuando desapareció el 21 de mayo. El barco fue visto por última vez saliendo del puerto de Chicago después de descargar su cargamento de madera. Tenía una pequeña tripulación de solo 7. Y navegó lejos de la ciudad hacia una tormenta que se desarrollaba rápidamente. El barco no pudo llegar a Muskegon. Entonces Charles Hackley y su socio Thomas Hume, que dio nombre al barco, enviaron al capitán Seth Lee a buscar el barco. Pero el capitán nunca encontró una sola pieza de los restos. Por lo general, si un barco era destruido en una tormenta, al menos habría algunas piezas flotando en la superficie. Se presume que los 7 miembros de la tripulación están muertos, y el barco y su carga resultaron en una pérdida de $6.000. Esa cantidad puede no parecer mucho hoy, pero era una gran cantidad de dinero en ese entonces. La razón por la que la desaparición del barco se hizo tan famosa es que mucha gente creía que en realidad nunca desapareció. Hubo rumores de que la tripulación robó la carga y volvió a pintar el barco. Luego vendieron todo por sí mismos. Otro rumor fue que el barco fue golpeado por un carguero mucho más grande, matando a todos a bordo. El capitán del carguero más grande hizo jurar a su tripulación que guardaría el secreto. Sin embargo, uno de los rumores más espeluznantes afirmaba que el barco fue tragado hasta el olvido, al igual que los innumerables barcos perdidos en el Triángulo de las Bermudas. Pero ninguno de estos resultó ser cierto. En 2006, los buzos descubrieron el Thomas Hume intacto en el fondo del lago. Encontraron el barco en condiciones casi prístinas. Los investigadores todavía están tratando de averiguar cómo se hundió, ya que se ve perfectamente bien. Es como si el barco cayera al fondo del océano como una piedra sin motivo alguno.
Gracias por ver el video. ¿Qué caso te pareció más misterioso? Haznoslo saber en los comentarios a continuación. Y si te gustó este video, asegúrate de darle me gusta, suscribirte al canal y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!